Bueno, para los que no me conocen, quiero comenzar un poquito contando mi historia. Yo nací en el País Vasco, nací en una familia cristiana, siempre me han inculcado los valores cristianos, pero, consecuencias del pasado, mi padre biológico murió cuando yo tenía 10, 11 meses de vida, y esto produjo un gran rechazo en mí. Por supuesto, es algo que no se puede remediar, mi padre, por supuesto, no habría querido morir, pero esto sin quererlo produjo un rechazo en mí. Tiempo más tarde, mi madre, cuando se fue a vivir a Tenerife por trabajo, ella volvió. Yo pasé también los primeros años de vida con ella en casa de mi abuela, pero esto también produjo un rechazo en mí. Y de alguna manera yo me sentía desde pequeñito en casa de mi abuela, creciendo ahí junto con mi abuelo, mi tío abuelo y mi tía y mi madre, pero sentía que yo no tenía ni padre ni madre. Yo me sentía completamente solo. Este rechazo hizo que primeramente yo me viese como alguien despreciable, alguien que yo miraba al espejo y yo no me amase tal y como era, alguien inseguro. Este rechazo rápidamente también se exteriorizó mediante otras personas y Satanás utilizó muchas personas para herirme. Alguna vez yo lo compartí con mi madre, pero nunca pude llegar a expresar todo lo que había en mi corazón porque realmente no sentía que en mi familia podía encontrar ese refugio que ellos sí me podían dar. Entonces, esto provocó en mí ser una persona llena de carencias, llena de heridas, dolor, rechazo, abandono. Yo creo que la persona más insegura del mundo era yo, de pequeño. Tiempo más tarde conocí a mi padre, quien es como mi padre biológico realmente para mí, el mejor padre que Dios me ha podido dar, pero Dios también tenía que tratar con su vida, Dios tenía su propio proceso, su propio plan para él, así que poquito más tarde de conocerlo, cuando yo pensé, por fin voy a ser la familia feliz, un niño normal, con padre, con madre, él tuvo que ingresar a prisión. Yo me fui a vivir a casa de mi madre y realmente en los primeros años que yo convivía ahí no me sentía cómodo, no me sentía seguro, porque no había quizás el vínculo que hoy en día podemos tener mi madre y yo. Pero ahora me sorprende que muchas personas me vengan a decir, cuando yo antes, por ejemplo, Laura, Walter lo pueden compartir, que les estoy viendo desde aquí, de cómo era yo de pequeño, ¿verdad? Entonces, ese niño que de pequeño era totalmente inseguro, que necesitaba la aceptación de las personas para sentirse bien, yo era lo que los demás decían que yo era, no lo que Dios decía que yo era. Yo era una persona fácilmente manipulable porque quería agradar a los demás. Y ahora me sorprende como muchas personas me vienen y me dicen, me sorprende que con lo joven que eres tengas las cosas tan claras, seas tan radical, seas capaz de tomar decisiones sin dejarte influenciar por otros. Y yo digo, realmente no han conocido cómo era yo. Pero quiero comentar hoy, quiero compartir con vosotros cómo ha podido suceder este cambio. ¿Dónde está el secreto del Orchi que yo era antes al Orchi que ustedes pueden ver ahora? Y por supuesto todo lo que el Señor está por hacer aún. Todo el secreto reside básicamente en aquel que me da la seguridad, en aquel que me da la confianza. Incluso si yo hoy estoy aquí parado es porque Él me ha dicho que me va a respaldar y es el Espíritu Santo. Una amistad con Él puede cambiar la vida de toda una persona, puede cambiar todas tus inseguridades, cambiar todos tus temores, todo aquello que tú crees que eras. Él puede derribarla abajo y comenzar a hacer algo totalmente nuevo en tu vida. Pero por supuesto, esto no fue de la noche a la mañana, sino que pasé por varias etapas y de cada una de ellas aprendí algo. Así que quisiera comenzar con esta primera etapa, que fue cuando yo tenía la edad de 3 años. Con 3 años mi madre hizo lo mejor que podía haber hecho como madre en aquel entonces. No sé ni cómo tengo este recuerdo, porque yo pensaba que era más mayor y ella me dijo, no, tenías 3 años. Y es el recuerdo más antiguo que yo tengo en mi vida. Ella me agarró, me metió en una habitación, se arrodilló y no recuerdo las palabras, pero dijo algo así como, Señor, yo no puedo con mi propia vida, mucho menos con la vida de un hijo. Entonces yo te lo entrego y te pido que tú seas su padre. Realmente estas palabras hicieron mella en mí, me marcó, porque yo las recuerdo hasta el día de hoy. Y yo me las creí de todo corazón. Y cuando yo no conseguía agradar a muchas personas en el mundo, parecía yo no encajar en ningún lado, desde ese día yo supe que tenía una persona, que a la vez era mi padre, a quien sí podía agradar. Entonces yo recuerdo muchos recreos, hablando con él, jugando con él, sin nadie más, no tenía amigos, pero Dios desde ahí estuvo conmigo. Y si algo aprendí en esta etapa es a guiarme
o a tomar decisiones basado en la obediencia a Dios. Y yo quiero hoy derribar un argumento que Satanás trae contra la vida de muchas personas. Y muchos podréis decir, no, pero es que yo en realidad no le oigo, yo en realidad no le escucho, yo no sé qué dirección quiere Dios para mi vida. Yo con 5 años pude tomar la dirección que Dios me marcaba y os voy a decir cómo. Muchas veces queremos saber el camino hasta la meta que Dios nos ha marcado. Dios a todos aquí nos ha dado promesas. ¿Cuántos tienen promesas aquí? ¿O solo soy yo? Dios a todos nos ha dado promesas aquí, pero muchas veces, por no decir la mayoría, no te muestra el camino hasta esas promesas. Entonces tú comienzas a desesperarte. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham, que Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, la casa de tu padre, y la pregunta que nos haríamos todos, ¿y a dónde me voy? Todos nos haríamos esa pregunta. Sin embargo, Dios le contestó, a la tierra que yo te mostraré. Muchas veces la vida se trata cuestión de confianza. Hay un salmo que me gusta mucho y es el Salmo 37, versículo 5, que dice así, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. En otras palabras, tú puedes levantarte cada día y decirle, Señor, entrego mi día a ti, encomiendo mis caminos a ti, y aunque no sé realmente por dónde tengo que caminar exactamente hacia aquello que tú me has mostrado, si en tu corazón tienes realmente la convicción de querer hacer la voluntad de Dios, Él, por muy torpe que seas, como dice otra palabra en Isaías, te va a llevar por ese camino hasta tu meta. Pero esto solamente se trata de confiar en Dios y de querer hacer su voluntad. Yo recuerdo cuando tenía, por ejemplo, 6 años, ya estaba viviendo en casa de mi madre, me compré unas cartas, que todos los niños de la época las tenían, las famosas cartas, y eran cartas que tenían que ver con el ocultismo. Entonces mi madre, pues nada más llegar a casa, me dijo, cariño, esas cartas no le agradan al Señor. Y yo, como todo buen niño, no quería tirar mis cartas nuevas. Pero ella muy sabiamente me dijo algo, y me dijo, si tú quieres de verdad obedecer a Dios, Dios se va a revelar a tu vida y Él te va a decir lo que tú tienes que hacer con esas cartas. Yo dije, vale, así de sencillo, ok, pues me quedo con mis cartas. Ese mismo día abrí mi devocional y la primera imagen que vi fue un ramo de flores precioso, bien bonito, y detrás tenía una serpiente. Y a esa imagen, el texto que lo acompañaba decía algo así como, muchas cosas pueden parecer bonitas, pero detrás de ellas, ocultas, se encuentra Satanás. Yo corriendo fui donde mi madre, ama, tengo que tirar las cartas. Y rápidamente las tiré. Y con esto simplemente quiero que sea un pequeño ejemplo de cómo Dios, si con un niño de 6 años se puede entender, con cualquier persona aquí puede hacerlo si tú realmente quieres escuchar la voz de Dios. Amén. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hay algo muy importante que tenemos que darnos cuenta aquí. No es solamente que las ovejas escuchen la voz de Dios, dice que sus ovejas, después de escuchar la voz de Dios, la siguen. Entonces, si tú eres una persona que quieres escuchar la voz, lo primero que tienes que saber es ¿para qué quieres escuchar la voz de Dios? Porque si eres una persona que quieres escuchar la voz de Dios para luego seguir haciendo lo que tú quieres, déjame decirte, Dios te puede hablar una vez, pero no te puede hablar más. Ser ovejas de Dios es escuchar su voz y luego seguirle. Y hay una cosa que me gusta mucho de Josué. Para poneros un poquito en historia, Moisés fue el libertador de Egipto. Dios a través de Moisés libertó al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando fueron a entrar a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés, bueno, tú no vas a entrar, pero te voy a colocar un sucesor, que es Josué. Y cuando Moisés murió, Josué tenía, yo creo que una de las tareas más importantes que yo puedo leer en la Biblia, que es todo un pueblo introducirlo a Canaán, la tierra prometida, esa tierra llena de gigantes que Dios les había prometido conquistar. Y en el primer capítulo de Josué leemos lo que Dios le está diciendo a Josué. A mí me sorprendía esto porque muchas veces yo digo, si yo fuera Josué y Dios me habla en ese primer capítulo, me encantaría escuchar, esta va a ser la estrategia correcta que tú tienes que seguir, o me encantaría escuchar, quizás, si coges este camino, si lo haces de esta manera, no vas a fallar. Sin embargo, lo único que le dijo Dios a Josué, esto está en Josué capítulo 1, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, ni estrategias, ni por aquí, ni el camino es por aquí. Simplemente le dijo, obedéceme. Y realmente, seguir el camino de Dios se trata de obediencia. ¿Cuántos aquí aman a Jesús? Todos amamos a Jesús, ¿verdad? Pues Él dijo algo tan sencillo en Juan como, si me amáis, guardad mis mandamientos. La mejor manera que vosotros tenéis de demostrar vuestro amor a Dios es la obediencia. Y hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil. Yo compartí esta mañana con los niños como en el colegio, en el instituto, ya cuando llegas a la universidad, muchas veces es difícil seguir a contracorriente. Cuando todos están cogiendo este camino, tú decir, no, yo tengo que coger este otro. Lo fácil es dejarte guiar por la corriente. Pero esto lo podemos aplicar en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones, en absolutamente todo. Yo recuerdo que desde pequeño tomé la decisión de ser radical para Dios en esto, y cuando tenía 10 años, en el colegio, estaba a punto de entrar primero de la ESO, creo, íbamos a ver Harry Potter en la escuela, la película de Harry Potter. Mi madre ya me había hablado de esa película, de lo que escondía detrás de esa película, magia, ocultismo, brujería. Entonces yo era así, y me planté delante de mi profesor y le dije, profe, yo no voy a ver la película de Harry Potter, no la voy a ver. Y claro, él ya sabía que yo era cristiano. Entonces lo primero que me preguntó, pero ¿por tu religión? Y yo dije, nunca voy a olvidar la cara del profesor, yo le dije, no es religión, es relación con Dios. Y me quedé así de ancho. Y el profesor, asombrado, no sabía ni qué decir, pues lo que hizo fue que nadie de la clase vio la película, sino que todos nos fuimos a dar una clase normal. Y es que nosotros tenemos que darnos cuenta que si realmente somos la luz del mundo, y ser la luz del mundo no es solamente algo metafórico, no, en el mundo espiritual realmente nosotros somos una luz que hace retroceder las tinieblas. Tú tienes que levantarte de la cama y saber que tienes autoridad para tú hablar y hacer retroceder esas tinieblas. También dice la Biblia que somos la sal de la tierra. Podría hablar de muchas propiedades de la sal, pero la que más me gusta sin duda es que tú puedes coger la sal, ponerla en cualquier alimento y tú le vas a dar sabor a ese alimento, pero independientemente del alimento que sea, la sal conserva su sabor. Es decir, ningún alimento condiciona el sabor original de la sal. Así tendríamos que ser tú y yo en cualquier medio, en cualquier situación, ser personas que si alguien se tiene que volver a nosotros, que sean ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Amén. Entonces, lo que primero aprendí yo en esta etapa fue determinar, obedecer a Dios y confiar en Él. Así de sencillo. Muchas veces hacemos del cristianismo algo difícil, de decir por dónde cojo, qué hago, nos estresamos. Y realmente es algo sencillo como encomendar a Dios tu camino y si tú quieres hacer su voluntad, Él se va a hacer entender contigo. Pero por supuesto seguí creciendo y aunque he dicho que yo tenía una relación con Dios de alguna manera, como le dije a este profesor, para mí Dios todavía era alguien muy lejano, alguien con quien yo hablaba, yo sabía que Él me cuidaba, que estaba siempre ahí conmigo, pero todavía no había esta cercanía con Dios. Y, por ejemplo, cuando yo tenía 11 años, yo comencé a vivir muchas experiencias en mi casa con mis padres, teníamos visiones, yo podía ver esas visiones. Otra vez me acuerdo con mi madre orando, ella me dijo, ¿quieres las lenguas? Y yo le dije, claro. Fue tan sencillo como eso, mi madre oró por mí y cuando salí de la habitación yo comencé a hablar en lenguas. Lo que yo pensé fue, jolín, mi madre se ha perdido las lenguas justo cuando ha salido de la habitación. Pero ya sabéis cómo es ella. Ya sabéis, nada más levantarme al día siguiente, cariño, que estuve con la oreja pegada en tu habitación toda la noche, que te escuché hablando en lenguas. Yo dije, intimidad y mi madre, no. Pero por mucho que yo tenía estas experiencias, como dije, ¿qué son también las lenguas? Es un don, es un regalo de Dios. Tú puedes recibir algo de alguien, pero no tener una amistad con Él. Pero lo primero que quiero resaltar es por qué aún así yo tenía estas experiencias. Y quisiera que leyéramos Mateo, capítulo 18, versículo 3. Dice así,
En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y yo durante mucho tiempo pensaba que el reino de los cielos en este pasaje se refería solamente al cielo, donde todos vamos a ir, a esa nueva Jerusalén, donde vamos a ir cuando dejemos nuestros cuerpos físicos aquí. Sin embargo, leyendo Lucas, capítulo 17, versículo 21, en este pasaje los fariseos le preguntan a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Y Jesús dio una respuesta muy interesante. Dijo así: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esto es lo que dijo Jesús. ¿A qué se refería entonces? Que el reino de Dios está entre nosotros. Se estaba refiriendo a esa dimensión espiritual donde los cristianos, no carnales, sino los cristianos del Espíritu, tendríamos que aprender a vivir todos los días. Muchas veces cantamos aquí, Señor, trae aquí el cielo, pero ¿realmente sabemos lo que estamos haciendo? Mis padres mismos, los pastores, muchas veces ellos nos enseñan cómo ven visiones, cómo ven cuerdas, nos animan a agarrar esas cuerdas, pero todo eso lo tenemos que hacer en el Espíritu y mediante la fe, es decir, como niños, es decir, sin utilizar nuestro razonamiento lógico, porque nunca vamos a poder entender las cosas de Dios utilizando nuestro razonamiento lógico. Si eres una de las personas que todo lo quieres canalizar bajo tu punto de vista, bajo tu opinión, bajo tu lógica, déjame decirte, no vas a llegar muy lejos, porque las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, se alcanzan mediante la fe. Yo comencé a tener estas experiencias y a los 12 años, creo que fue la primera vez que escuché hablar acerca del Espíritu Santo como una persona, como un amigo. El pastor fue quien avivó toda la casa, quien empezó con las predicaciones de Ricardo Rodríguez a conocer al Espíritu Santo. Y claro, yo con 12 años ya escuchaba hablar de él, pero no tenía la más remota idea de quién era. ¿Por qué? Yo acostumbrado toda la vida a un Dios lejano, de pronto me dicen que Dios se me puede aparecer en la habitación, que me puede dar la mano, y era algo que en mi mente natural yo no podía entender. Yo decía, Dios ni siquiera tiene que caber en mi habitación. O sea, ¿cómo va a ser eso posible? Pero a la vez dije, bueno, si mis padres lo han conseguido, yo también lo quiero. Entonces comencé con la pregunta que todos nos hacemos, ¿por dónde empiezo? Y yo realmente empecé muy mal, porque lo primero que yo pensaba era que tenía que de alguna manera ganarme ese Dios lejano y hacer que poquito a poco comenzase a descender hasta que algún día se me apareciese en la habitación. Y yo hacía todas las estrategias habidas y por haber. Me acuerdo que la primera vez con 12 años que yo me planteé seriamente buscar al Espíritu Santo, yo me metía en la habitación y hacía siempre lo mismo. 15 minutos tenía que tocar la guitarra, 15 minutos tenía que leer la Biblia, 15 minutos tenía que leerme otro libro y 15 minutos tenía que orar y resumir lo que me había leído ese día. Menudo trabajito me tomaba yo. Por supuesto, no duró nada, porque al fin y al cabo esto es buscar a Dios de una manera religiosa. Pero entonces fue cuando dije, así no funciona, y escuché a Claudio Freyson decir que él tenía un CD, una música instrumental que Dios les había regalado a su equipo de alabanza, que hacía descender el cielo, que él oraba, hablaba con Dios con esa música. Entonces yo dije, bueno, pues ahí está el secreto. Me conseguí ese CD, lo copié en el ordenador, esperé a que mis padres salieran de casa, cerré todas las cortinas, apagué todas las luces y yo me preparé ahí y le di al play. No pasó nada, absolutamente nada. Yo ya me estaba frustrando ya y yo decía, pues tampoco, esta no puede ser la estrategia. Entonces escuché que había una predicadora que ponía una silla y hablaba con Dios como creyendo que Dios estaba sentado en esa silla. Entonces yo dije, por sillas va a ser. Cogí una silla de casa, puse una silla en mi habitación y mi problema era que yo le hablaba a la silla, no le hablaba a Dios. Entonces siempre llegaba el mismo sentimiento de, Orchi, qué ridiculez estás haciendo. Por supuesto, tampoco me sirvió esta estrategia. Hasta que finalmente, una de mis últimas estrategias fue el libro de Benny Hinn. Él cuenta cómo en el libro Buenos días, Espíritu Santo, él una mañana se levantó, dijo esas palabras y Dios se le apareció en la habitación. Yo dije, ya está, por fin, algo tan sencillo como eso. Yo esa noche casi no dormí. Me levanté
Y me acuerdo perfectamente que estaba yo sentado en la cama, con las piernas cruzadas, levanté mis manos, cogí aire profundo y dije, buenos días, Espíritu Santo. Y tampoco pasó nada. Yo ya estaba frustradísimo, de verdad. Pero con el tiempo comencé a entender que todos mis esfuerzos eran en vano, porque lo único que yo estaba intentando hacer era copiar estilos de otras personas o copiar de alguna manera la relación que otras personas tenían con Dios. Pero lo primero que tienes que entender es que Dios es alguien personal contigo y Él va a tener una relación contigo que no va a poder tener ni tú vas a poder tener como otras personas la tienen con Él. Cada uno tenemos que tener una relación personal con Él. Así que mediante estrategias humanas nunca vas a llegar a lograrlo. Es más, puedes caer incluso en la religiosidad. Hay muchas personas que yo conozco que tienen sus patrones marcados y quiero aclarar una cosa, está bien tener unos hábitos de oración, al igual que tú puedes tener unos hábitos alimenticios, pero otra cosa es tú llegar al secreto y hacer un ritual, una tradición, y hacer todo el rato lo mismo y pensar que de esa manera tú estás agradando a Dios y el día que falles o que ores menos o que te pases del tiempo porque tal, lo has hecho mal, ya Dios ese día no se ha agradado contigo. Conozco muchas personas así, que viven una relación con Dios de forma religiosa. Hoy no he orado 2 horas, soy pecador. Hay días que tú puedes orar 20 minutos, hay días que tú puedes orar 3 horas, yo no lo sé, pero eso es algo que solo entre tú y Dios puedes saber, al igual que con una relación de amistad con cualquier persona, ¿verdad? Entonces, también muchas otras personas, conozco casos porque me los cuentan, están siempre en una montaña rusa. Están bien con Dios, de repente cometen un fallo, cometen un error y se vienen abajo. Vuelven a retomar el secreto, pero cometen un pecado que ellos piensan que Dios, en ese momento ya ellos no son dignos de Dios y se vuelven a venir abajo. Y Dios me ha hablado que aquí hay muchas personas que viven así y que lo que tienen que entender es que lo que Dios mira no es tanto tus obras, no es tanto lo que tú hagas, no es tanto que tú no te consideres digno para Dios porque hoy se me ha escapado una mala palabra con esta persona, hoy he cometido este pecado, sino que lo que Dios mira es el corazón. Y a mí me sorprende la historia del rey David. Todos saben aquí que de David Dios dijo que tenía un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir que David fue adúltero, intentó engañar, codició, asesinó, pues menudas papeletas para tener un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Incluso podríamos decir que su antecesor en el reinado, Saúl, ni siquiera cometió tales barbaridades, podríamos pensar. Sin embargo, me gustaría leeros lo que Saúl respondió cuando fue reprendido y lo que David respondió cuando fue reprendido. Una vez el profeta Samuel le vino a Saúl después de que él cometió un pecado, no vamos a entrar en la historia para no alargarnos, pero el profeta Samuel le reprendió y Saúl dijo, he pecado. Vale, hasta ahí bien, es verdad, he pecado. Sin embargo, él no tenía un arrepentimiento, porque lo siguiente que le dijo es, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Realmente Saúl no buscaba agradar el corazón de Dios, buscaba agradar su propia carne, su propio orgullo, no le importaba en absoluto lo que Dios pensase. En cambio David, creo que fue el profeta Natán, quien lo reprendió después de los pecados que él cometió. Lo primero que hizo David fue, en 2 Samuel, decir, pequé contra Jehová, es verdad, lo reconoció. Y luego escribió un salmo en el que dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué diferencia tan grande entre uno y otro, ¿verdad? Dios, eso es lo que mira el corazón. Como le dijo una vez al profeta Samuel, Dios no mira las apariencias, mira el corazón. Así que en esta etapa, lo primero que tuve que aprender es que no soy perfecto y no es en mis fuerzas, sino que la relación que yo voy a tener con Dios, Él mismo me va a enseñar a caminar en ella y Él mismo es un Dios amoroso que siempre que yo peco, Él me perdona. Entonces tú te tienes que determinar a decirle al Señor, ya no va a ser más en mis fuerzas, no te voy a buscar de manera religiosa, no te voy a buscar de manera legalista. Yo sé que voy a pecar, pero recibo tu perdón y cada día yo voy a estar en el secreto y tú me vas a enseñar. Y aquí sucedió algo que cambió literalmente mi vida.
Después de probar tantas estrategias, llegó un punto en el que yo no podía más y me acuerdo que con 16 años me arrodillé en la habitación y le dije a Dios, me cueste lo que me cueste, aunque esté toda la vida buscándote y no te sienta, no te escuche como yo quiero, aunque tú no me toques de la manera que yo quiero, yo te prometo que de aquí a morir yo te voy a buscar y voy a estar arrodillado cada día en tu presencia. En ese momento no sucedió nada excepcional, nada extraordinario, pero realmente mi corazón había dado un cambio, había dado un giro y esto provocó también algo en el corazón de Dios, porque fue poco más tarde cuando Dios comenzó a revelarse de forma cercana y de forma real a mi vida. Y para enseñarme primeramente que Él no es solo un Dios de secreto, un Dios que tú vas a orar, oras con Él y luego ya cierras la puerta hasta mañana. No. Para enseñarme que primeramente Él es un Dios que está conmigo las 24 horas del día, que me acompaña a todos lados, que siempre está conmigo, comenzó a tocarme en todos lados menos en el secreto, pero de forma tan inesperada que yo la primera vez ni siquiera sabía que era Él. Recuerdo que estaba en la autoescuela haciéndome los test para examinarme del teórico. Estábamos en agosto, un calor que pa' qué, todo el mundo en tirantes. Y el poder de Dios comenzó a tocarme y yo no podía parar mi cuerpo quieto, comencé a temblar. Luisa me acuerdo que estudiaba conmigo en esa autoescuela, yo la miraba y yo me ponía la chaqueta y yo diciendo, qué frío hace en este lugar, ella en tirantes. Yo dije, aquí algo falla. Pero Dios comenzó a enseñarme cómo Él, aún fuera del secreto, podía estar conmigo. ¿Cómo descubrí que era Dios? De repente, alguien nombraba a Dios en cualquier conversación y yo sentía su poder sobre mí. Muchas otras veces venía un mal pensamiento a mí y yo sentía su poder y decía, no tengo que pensar esto. Y fue en este punto de mi vida, después de doblegarme completamente a Él y decirle, Señor, yo te voy a buscar, no es por experiencias, no es porque tú me toques, es porque yo te quiero agradar a ti, yo te quiero buscar a ti, quiero buscar tu presencia. Fue ahí cuando Dios comenzó a revelarse de forma tan real que en todas las áreas de mi vida comencé a tener una dirección clara, en el sentido de, quiero explicaros cómo entré yo a la universidad. Dios me había dicho por boca de un pastor que yo iba a estudiar diseño gráfico. Claro, tenía un problema. Diseño gráfico, en ese entonces, no existía como carrera, como grado en la Universidad de La Laguna, la Universidad de Tenerife. Y Dios a la vez, por boca de mis padres, me dijo que yo no me podía ir de Tenerife. Por supuesto, Dios sabía el ministerio que tenía con nosotros. Entonces a mí las cosas no me concordaban porque yo decía, vamos a ver, si tengo que estudiar esto en la universidad pero no está aquí y no me puedo ir de Tenerife, y comencé dentro de mí una lucha de decir, o no escucho a Dios, o esto es una broma, o qué está pasando, y lo empecé a pasar realmente mal. Solo Dios sabe la angustia que yo tenía, ahora yo me río, pero en aquel entonces, a punto de terminar bachillerato, yo no sabiendo qué hacer, pues recuerdo que en los últimos días teníamos que apuntarnos ya a la carrera que queríamos estudiar. Yo salí matrícula de honor, yo di el discurso final, entonces tenía a todos mis profesores ahí diciéndome, ¿qué vas a estudiar? Y yo, pues es que creo que nada. Y todos los profesores, ¿cómo que nada? Tú lo que tienes es un bloqueo, tú ahora mismo estás en una etapa de tu vida, me querían llevar al psicólogo. Y yo pensaba, si les digo que Dios me ha dicho, me llegan al psiquiatra directamente. Entonces, fue una etapa que realmente me sentía muy humillado, porque nadie entendía lo que yo estaba pasando, entonces me tenía que callar de alguna manera, pero tenía un montón de presión por parte de profesores, por parte de orientadoras, me llevaron a secretaría, me acuerdo mi profesora de economía me llevó a secretaría y me obligó literalmente a apuntarme a una carrera. Entonces yo le dije, bueno, pues ponme ahí lo que quieras. Y la secretaria, muy simpática ella, no, creo que no me estás entendiendo, es que esto es la carrera que tú vas a estudiar en los próximos 4 años, entonces, por favor, en orden de preferencia, dime las 3, de más a menos, tal, y yo, la que quieras. Y no me has entendido, sí te he entendido. Y yo teniendo una pelea con la secretaria y al final miré la pantalla y le dije, mira, este y este, no sé ni cuál escogí, la verdad. La secretaria no sabía ni qué decirme, pero bueno, me puso eso y me dijo,
que sepas que lo puedes cambiar, Más adelante lo puedes cambiar, Y yo, vale, gracias. Entonces yo ya frustrado terminé el bachillerato y yo le dije a Dios, ¿ahora qué hago? Mis padres estaban en Colombia, yo realmente no sabía qué hacer y Dios me dio una palabra y me dijo, sigue adelante. Y yo, ¿cómo si no puedo? Y Dios me volvió a decir, hasta donde tú puedas, sigue adelante. Y yo dije, bueno, pues me quedan todavía 3 días de exámenes de acceso a la universidad, entonces voy a hacer esos exámenes, no sé para qué, pero los voy a hacer. Pues para que veáis que Dios nunca llega tarde. El penúltimo día, me acuerdo que yo tenía examen de filosofía, todo está súper señalizado, todos mis compañeros iban al mismo aula, no me preguntéis cómo, iba con mis apuntes con todo el mundo y cuando haga así, no sabía dónde estaba, me había perdido, no encontraba a mis compañeros, yo dije, ¿cómo puede pasarme esto? Yo estresado miraba el reloj, 10 minutos tarde del examen de filosofía, ya lo que me tenía que faltar. Y de repente aparece una mujer con una amplia sonrisa, nunca me voy a olvidar de esa mujer, se acerca a mí y me dice, ¿qué quieres estudiar? Yo miré para los lados y yo dije, ¿en serio? O sea, encima que tengo prisa y todo, y esta mujer me tiene que venir a mí. Y yo, otra vez la preguntita, pues no, nada, ahora mismo sin más estoy haciendo los exámenes, pero no me preguntes por favor, no me preguntes que no tengo ganas de explicar, pero no voy a estudiar nada. Y la mujer, no, pero por saber, ¿qué quieres tú estudiar? No te estoy preguntando qué vas a estudiar. Y yo, bueno, pues si me lo preguntas por querer, quiero diseño gráfico, pero como en Tenerife, y no me dejó hablar. ¿Cómo que no? Este año va a comenzar la carrera de diseño, así que dame tu nombre, dame tus datos, que yo te hago absolutamente todo. No tuve que hacer nada más. Y es que yo en mis fuerzas intenté apuntarme a ciclos superiores, a formación profesional, intenté hacer de todo, se me cerraban las puertas, se me pasaban los plazos y muchas veces los humanos somos así. Queremos en nuestras fuerzas hacer de todo y a veces lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor y esperar. Lo único que yo tuve que hacer para apuntarme a la universidad fue dar mi nombre y mi correo. No tuve que hacer absolutamente nada más, aunque meses antes yo estaba desesperado mirando páginas, mirando estudios online, mirando de todo. Pero a Dios no se le escapa ningún detalle y nunca llega tarde. Y es en estos momentos, podría contaros muchísimas historias, muchísimas anécdotas, pero esto sería demasiado largo. Es en estos momentos cuando yo entendí que Dios cuida de los grandes y de los pequeños detalles. Dios cuida de absolutamente cada detalle de tu vida, cada preocupación, cada lágrima que tú tiras en su presencia. Él se encarga de recogerla. Y yo empecé a entender que ya Dios no era alguien que yo buscaba en el secreto solamente, que era alguien que yo cerraba la puerta y lo dejaba ahí, sino que era alguien que cada día estaba conmigo, cada día caminaba a mi lado. Yo salía de ese secreto y a día de hoy puedo sentir que Él sigue conmigo en el coche, de camino a donde sea. Y si todos tuviéramos esto presente, yo creo que incluso las conversaciones de muchos cambiarían, los pensamientos de muchos cambiarían, las actitudes de muchos cambiarían, porque muchas veces lo único que nos falta es entender la realidad de la presencia de Dios y saber que Él está a nuestro lado en todo momento, 24/7. Voy a pedir por favor a los músicos que suban. Así que lo tercero que yo tuve que hacer aquí, el tercer y último punto después de aprender a obedecerle, a confiar en Él, encomendar mi camino y saber que Él me va a llevar a ese propósito. Después de decirle, Señor, no es en mis fuerzas, no es en mis estrategias, es como tú quieras, es de la manera que tú quieras, yo me determino a buscarte. Lo último que ya tuve que hacer cuando comencé a tener esta realidad de su presencia en mi vida fue determinar cuidarlo, que el fuego de Dios no se apagase en mí, porque hay muchas personas aquí que Dios los toca, que Dios les da un fuego, tú sales de una administración avivado y luego lo pierdes. Hay personas que realmente yo veo como Dios las toca en la iglesia, pero parece que salen de la puerta de la iglesia y ese fuego va decreciendo hasta que llega el domingo y otra vez se viene arriba. Tenemos que aprender a conocer el corazón de Dios, a saber que Él es una persona que se contrista, una persona que tiene sentimientos. El Espíritu Santo es la persona más sensible que yo conozco.
El Espíritu Santo es la mejor persona que yo he conocido. Por el Espíritu Santo es que yo estoy aquí y solamente por Él, y todo se lo debo a Él. Si todos entendiéramos lo importante que es tener una relación y una amistad con Él, no buscaríamos en nada más. No buscarías en amistades, no buscarías en tu trabajo, no buscarías una reputación, dinero, no lo sé, pareja. No buscaríamos absolutamente nada más que no sea Él, una amistad con Él. Entonces yo quiero que tú entiendas hoy que lo único que tú necesitas en la vida para prosperar, para que te vaya bien, para alcanzar esa felicidad, no es nada de lo que Él te pueda dar, sino que es Él mismo, su amistad. Porque es cierto que luego el Espíritu Santo siempre te quiere bendecir, te quiere llenar de regalos, te quiere dar lo mejor de Él, pero llega un momento que tú le dices: si tú me vas a dar todo eso, pero yo no te tengo a ti, yo no quiero seguir así, yo no quiero. Por encima de todo, yo quiero tu presencia y quiero tu amistad, Señor. No me des nada, solamente te quiero a ti. Así que si hay personas en este lugar que junto conmigo quieren determinar hoy hacer un pacto con Dios, a obedecerle, a buscar su presencia, personas que quieren decir: Señor, yo sé que no has sido el primero en mi corazón, ha habido muchas cosas en mi corazón que te han quitado ese primer lugar. Soy una persona que muchas veces tú me has dado el fuego, pero yo he dejado que se apague, yo he dejado que ese fuego se extinga. Soy una persona que no he tenido autoridad a la hora de tener que decir no a muchas de mis amistades. Una persona que ha andado con un pie en el mundo, con un pie en Cristo. Todas estas personas que quieran decirle al Señor: a partir de hoy yo quiero hacer un firme compromiso contigo, a buscarte, para que tú seas mi mejor amigo. El altar está abierto y este va a ser un momento entre tú y Él. Tú estás ahí con el Espíritu Santo, Él está ahí contigo. Él va a comenzar a revelarte muchas de las cosas que tú tienes que rendir en tu corazón. Vas a comenzar a verlas ahí en visión, van a venir pensamientos a tu mente. Lo primero que tienes que hacer es rendir y decirle: Señor, todo aquello que quita el primer lugar en mi corazón, yo te lo entrego. Yo te lo entrego. Espíritu Santo, mi mejor amigo, por siempre lo será. Espíritu Santo, mi mejor amigo, por siempre lo será. Siga ahí clamando al Señor, siga ahí diciéndole cuánto le amas, cuánto le anhelas, porque Él va a comenzar a descender ahora sobre ti. Tócala, Señor, más. Ángeles del cielo vengan a cantar. Tócala, Señor, más. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, Llénala, aunque sé que no es normal, por
por la fe sucederá. Más. Cosas invisibles que nadie toca. Espíritu Santo, más para ella, más. Sonidos del cielo que nadie Hay una unción fluyendo en este lugar. Cosas Es el que Espíritu no de Dios, es el son normales. Espíritu Santo. Tócalo, Cosas Señor, más. sobrenaturales por la fe Más. sucederá. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos como Eliseo. Llénala, llénala, Muéstranos el cielo, Llénalo. Más. muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, Tócala ahora, tócala. inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo. Vamos a adorarlo. Trae aquí el Adóralo. cielo. El Espíritu Santo está aquí cuando lo saben. Amén. Enamórale. Amén. Enamórale, Él puede hacer cualquier cosa por ti. Él quiere restaurar tu hogar. Quiere avivar tus finanzas. Quiere transformar tu mentalidad. En aquello que tú le digas, no, eso no puedes. Tú le estás limitando y le estás contristando. Él es el Todopoderoso, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Cree a tu Dios. Créele por un nuevo comienzo. Créele por una sanidad. Cree a tu Dios. Créele. Créele. Mientras el infierno grita, huye, se ve vencido ante la gloria de Dios. El Espíritu Santo está esperando uno que le crea, Inúndanos de tu gloria, porque Él está dispuesto a hacerlo de nuevo, a volver a sanar, a volver a restaurar. Él está dispuesto a hacerlo de nuevo, pero Él quiere saber si tú estás dispuesto a darle otra oportunidad. Amén. Esto es para algunas personas concretas, me dice el Señor, y no sé para quién es, pero tú sí sabes si esto ha sido para ti. Que el Espíritu Santo te está diciendo, quiero hacerlo de nuevo. Volveré a hacerlo de nuevo. Volveré a restaurar, todo volverá a ser como al inicio. Pero tienes que decirle que te comprometes y que quieres. Que quieres. Cuando uno rinde su voluntad a Dios, los demonios no tienen dónde agarrar y resbalan y caen. Rinde tu voluntad a Él. Rinde.